Bueno, 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 bueno. Bueno, dale. No sé si estoy al aire todavía porque yo sin auriculares no escucho. Pero no hay pinche. Acá tengo. Ah, bueno. Eh, Según la información de Sebastián, ya está en línea la amiga, la coordinadora, la responsable del nodo del municipio de Paraná, Silvina Saavedra. Silvina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Ah, bueno, pues. Ah, ahora te veo. Ahora está. Ahora te veo. ¿Cómo estás, Silvina? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿y ustedes? Buenas tardes, Silvina. Bien, bien porque hasta el momento estamos dando negativo. Entonces estamos bien. Esos números son relativos, ¿sí? Uno, lo hablo con varios periodistas. A veces el número sirve para los que tenemos que estar ahí atrás, digamos, de este tablero de control para ver qué hacemos, si ajustamos medidas o no ajustamos medidas. Pero por ahí tirar números crea un poco de confusión, ¿sí? Sí, Ustedes vieron que los otros días teníamos 10, hoy fueron 1, 2 y así. Entonces el número es relativo. Puede ser que muchos de nosotros hayamos tenido el COVID y no nos hayamos enterado, Silvina. Y puede ser, ¿viste? Esto es un poco por el cambio de criterios por allí en lo que se llama casos sospechosos, ¿sí? Ustedes, cuando uno está en epidemiología, esos criterios van cambiando de acuerdo a la circulación que hay, ¿sí? Sí. Y tal vez circuló antes y no sospechamos y tuvimos, como es esta enfermedad, que hay muchos casos que son oligosintomáticos, o sea, tenés pocos síntomas, que esos síntomas pueden ir desde una fiebre, un dolor de garganta, o la pérdida del olfato, muchos han descrito eso. A veces puede haber casos que no se hayan diagnosticado, ¿sí? Por eso a veces para tomar las decisiones lo que nos vamos viendo es la ocupación de camas, hasta cuánto el sistema puede aguantar, por así decir, en poder darle asistencia a todos los que la necesiten. Así que básicamente de esa forma vamos tomando las medidas que actualmente ustedes habrán escuchado, las aperturas de algunas actividades, de otras actividades, restringiendo otras, sin descartar que todo lo que se habilita siempre hay un riesgo, ¿sí? Ese riesgo depende mucho del uso que hace la persona de estas habilitaciones. Claro, ¿Se entiende es que básicamente acá yo creo que el gran porcentaje de cura tiene que ver con la responsabilidad de nosotros. Es así, es un virus con el que hay que aprender a convivir, por lo menos un tiempo hasta que salga lo que tantos ansían que es la vacuna, pero tampoco podemos estar encerrados hasta que salga la vacuna, ¿sí? Claro, además, entonces, sí, es esta convivencia con responsabilidad que hay que llevar adelante. Sí, como se dice vulgarmente, este es un tipo de enfermedad que el virus viene, que nosotros vamos al virus, el virus no viene a nosotros. Y no sé, o sea, el virus está circulando en otras personas, o sea, hay personas que pueden estar, ya te digo, por allí infectadas y tener pocos síntomas, y son las conductas, por eso es que se hace hincapié en el tema de no compartir utensilios. Nosotros los entrerrianos, que es tan difícil no compartir mate, o sea, tener un mate cada uno. Si voy a estar de juntada con amigos, tratar de que no estar compartiendo vasos, y si después estuve de la juntada, tratar de cuidar a los grupos de riesgo, que son esas personas mayores de 60 años o aquellas personas que puedan tener alguna patología de base. O sea, tengo que tratar de no compartir con ellos, porque si yo estoy infectado y con pocos síntomas, tal vez le transmito la enfermedad y le estoy generando un cuadro grave. Te pregunto, Silvina, vos que estuviste muy involucrada en la otra pandemia, ¿por qué esta nos asustó tanto y la otra fue como que pasó inadvertida para nosotros? Es más, la gente ni se acuerda de que tuvimos otra pandemia no hace mucho. Y yo te digo, que estaba ahí en la trinchera, fue brava, y tenés varios factores. El primer factor es todo, esto venimos desde enero, a nivel mundial que se viene, hoy tenés Twitter, Facebook, o sea, todas las redes, el WhatsApp, que también es otra, compartiendo videos, cosas de situaciones de las que pasaban,
y ya venimos, ya te digo, desde enero de lo que va pasando mundialmente. Por otro lado, al avanzar la ciencia, vos tenés más disponibilidad de test de diagnóstico, por ende, todo caso que aparece se diagnostica, ¿sí? Cuando fue gripe A solo diagnosticábamos, bueno, en un primer momento sí, para ver cómo iba avanzando, después se empieza a diagnosticar solo a los que estaban internados, ¿sí? Y de laboratorio de diagnóstico, en aquel momento teníamos únicamente el Malbrán, o sea que nosotros en Entre Ríos la muestra la mandábamos a Malbrán. O sea que también estaba reducida la capacidad de muestreo que teníamos. ¿Vos te acordás, por eso te digo, ¿te acordás de los números? ¿Te acordás de los números de la gripe A en Entre Ríos? Me acuerdo de testeados por laboratorio, aproximadamente 200 casos de laboratorio, ¿sí? En esos 200 la mayoría fueron casos que estuvieron internados. Fallecidos 18, y en esa era mi preocupación. O sea, yo cuando lo veía el número decía 18, pero tuvimos embarazadas, tuvimos niños, tuvimos personas con obesidad, o sea, el índice de masa corporal mayor a 40. O sea, era más variada el tema de la letalidad de este virus, o sea, el que se enfermaba por allí, si tenía factores, o sea, en esos grupos que después eran los que se colocaba la vacuna, vos tenías más letalidad. Por otro lado, teníamos un registro que era que todo, todo cuadro respiratorio, toda infección respiratoria aguda era considerada como una sospecha de gripe A, a los cuales se les daba el oseltamivir, que era el medicamento por excelencia. Silvina, en Entre Ríos, ¿ha muerto alguien por coronavirus? No con coronavirus. ¿Hay alguna posibilidad de saberlo eso o no? Y no lo sabés, porque eso, viste, las 6 muertes que hay registradas, viste que eran mayores, o sea, grupos de edad, de riesgo, o sea, eran de 70 años y más. Y tenían encima un montón de otras patologías. Entonces no sabés si murió por coronavirus o con coronavirus, ¿sí? O sea, es difícil dar ese diagnóstico final. Exacto. Va a quedar como que fue coronavirus, pero es difícil dar un diagnóstico. Porque eso es lo que la gente por ahí consulta. Consulta y confunde. Ahora está tan de moda la palabra coronavirus que bueno, no es lo mismo con que de. Exacto. Lo que te puedo decir yo, o sea, lo que se ha visto a nivel mundial, sí, tiene, o sea, el problema de esto es cuando se presenta un brote, y ese brote es muy alto, o sea, son muchos los casos, y en esos casos vos te puede caer estas personas que son factores de riesgo, y uno de ellos es el de la edad, el más importante. Por eso apuntamos, al menos desde el municipio, estamos apuntando a poder cuidar a esas personas. Justamente el programa se llama Cuidarnos, se trabaja a través de redes barriales, y fundamentalmente en todas las enfermedades lo básico es la prevención. Si nosotros podemos adquirir esa prevención, no vamos a estar exentos, pero sí tal vez podemos cuidar un poquito más a esas personas que pueden llegar a tener un cuadro grave. ¿Qué se habilita ahora a partir de mañana los gimnasios? A partir del lunes se habilitan los gimnasios, pero lo que se llaman las salas de musculación, ¿sí? Todo con medidas cuidadas, no puede ser un número mayor, o sea, va todo según la capacidad del lugar. Se pide que tengan más o menos 5 metros cuadrados por persona, así que hay gimnasios y un número máximo de personas de 10, o sea, si son gimnasios súper grandes, más allá de que sean grandes, el grupo tiene que ser de 10. Claro, por turnos. Por lo que uno conoce, le va a ser difícil a muchos. Y por eso, o sea, esto es todo, y lo hablábamos hoy con la gente de los gimnasios, es todo ir de a poco, ¿sí? Paso a paso con las habilitaciones y demás, porque también no tenemos que aumentar de golpe el número de casos para que no se nos colapse el sistema. Claro, ¿sí? Que eso es lo que no está entendiendo. Eso es lo que no está entendiendo el vecino, que acá la protección que debemos tener es a partir de que si los contagios y los inconvenientes continúan, colapsa el sistema. Y la persona que no se cuidó, que dijo, no me interesa porque yo soy Superman, ese tipo mañana no va a poder tener un respirador
sí, pero por culpa de él también. Pero es muy loco. Claro, Silvina, discúlpame, Gabriel, también. Hay dos cosas. Colapsa el sistema y después como que le echamos la culpa al sistema, al sistema o al gobierno de turno, digamos, porque tienen que volver la fase, digamos, tienen que volver la fase. Y en esto yo estoy viendo, que después de esa era mi pregunta, Silvina, que nosotros estamos corriendo ya con algún digamos, dato a favor por todo lo que está pasando en Europa, en España, en Francia, que si bien están abriendo de a poquito, o abrieron mucho, ahora están tratando de volver a fases mucho más rigurosas, o cada sitio tiene su COVID especial, digamos. Mira, en esto no hay una receta magistral. Yo he leído de varios países cómo han ido comportándose y de hecho de ahí es que por ahí uno va tomando las estrategias. O sea, no hay una receta magistral de decir tengo tantos casos, cierro, tengo tantos casos, abro. O sea, esto es ir viendo lo que el sistema puede ir conteniendo, por así decir. Lo crítico, o sea, el recurso más crítico que tenemos es cuando se saturan las terapias intermedias, las terapias intensivas, que son los lugares donde se le da oxígeno al paciente. Si nosotros ese recurso lo podemos tener, digamos, en un nivel, se habla de un 50, un 75%, o sea, si llegamos hasta allí, podemos seguir, digamos, permitiendo que haya casos, ¿está? Sí. Lo que no tenemos que llegar es a que se nos colapse eso y que las personas no puedan ser atendidas. Lo que tenemos, o sea, por eso es que apuntamos también, o sea, acá ya no es el número de casos, también vos tenés que pensar que cuánto, pero tampoco es para que tengamos todos los casos de golpe, pero vos, o sea, los casos que van apareciendo mientras no tengan esa necesidad de internación y demás, y que puedan hacer en su casa, claro, que en su casa puedan llevar el cuadro, digamos, el aislamiento, con todas esas medidas del aislamiento y demás, vos lo que vas teniendo son personas que ya adquirieron la inmunidad, por así decir. Entonces te va a bajar el número de susceptibles. Pero bueno, todo esto tiene que ser cuidado. Tampoco es eso, bueno, listo, que salgan todos, que se inmunicen, porque tampoco te da la seguridad de cuántos muertos podés llegar a tener. Como cuando éramos chicos, que uno tenía papel y te mandaban a todos. Claro, te decían, andá a la casa de Raúl, que él tiene papel, así te contagias enseguida, te decían. Claro, que son enfermedades que vos podés... contagiado estaba. Entonces ya después, a los 3 días, jugaba al fútbol tranquilo, pues se terminaba... Exacto. O sea, esto, bueno, estamos en una situación distinta. Hay muchas cosas que se van aprendiendo. Sabemos que es una enfermedad viral. Su mayor transmisión es por vía respiratoria. Entonces, por eso es el distanciamiento que buscamos, que 1,5 metros, 2 metros. El barbijo no me protege al 100%, pero si yo mantengo esa distancia, tengo, digamos, que el virus que me va a llegar va a ser menos cantidad y mi sistema inmune normal lo puede llegar a defenderse. Seguro. Exacto, es todo. O sea, por eso también cuando uno escucha la información es como que te agarró el virus y te mató, porque eso es lo que escuchamos en principio. Es que justamente hay, primero que hay gente que informa mal y después que hay vecinos que se informan mal. Entonces es como las picaduras del alacrán. Yo siempre digo que a mi hijo le picó un alacrán cuando tenía 8 años y le ardió. Pero hay otros chicos... No pasó nada. Claro, no pasó nada. Pero hay otros chicos que venían con toda una sintomatología y una realidad socioeconómica muy determinada que hacía que el alacrán le complicase la vida. Yo creo a veces no es solo hablando de alacranes, que ya va a volver ahora, porque ya estamos en época que aparecen. No, o sea, eso se llama, a lo que vos te referís, esos son factores individuales, ¿sí? O sea, son factores del huésped, o de la persona que vaya a ser infectada, que depende, o sea, de acuerdo a esos factores depende mucho el cuadro que pueda hacer. Por los factores del virus, en esto vos lo que le llaman la tríada ecológica, ¿sí? Factores del ambiente, del virus y del ambiente, de la gente y del huésped. En el caso de la gente es un virus nuevo, o sea que ninguno de nosotros ha tenido contacto con el virus en su primera vez, por así decirlo, por lo cual no tenemos inmunidad. ¿Sí? Esa inmunidad la vamos a ir haciendo. Sí. Exacto.
Del ambiente, hoy tenemos una contra que es el invierno y que estamos todos apilados. Si yo tuviera un ambiente ventilado, tengo también, o sea, mucho menos riesgo. Sí, ahora estamos todos amontonados. En la casa de cualquiera estamos todos amontonados. Es así. Hoy por ahí tenemos reuniones y por ahí cansa tener el barbijo todo el día, entonces yo digo, abramos la ventana, por más que hace un frío de 2 grados, pero abramos la ventana que circule y evitamos por allí el estar continuamente con el barbijo. Después el apiñamiento de gente, cuanto más gente tenés, en el caso de que haya algún o sea, con pocos síntomas, vas a tener más posibilidad de contagio. O sea, son todos cuidados que tenemos que ir teniendo para convivir con este nuevo virus que se presenta ahora, ¿sí? Que no tenemos vacuna. ¿Vos crees que el vecino lo está entendiendo? ¿O le va a costar toda la vida entender las reglas? Yo trabajo mucho en prevención de enfermedades y cuesta, o sea, habrán visto en la época de cuando fue dengue, o sea, salí de dengue y me metí en coronavirus. Y no, cuesta. Claro, bueno, con el dengue, Silvina, con el dengue por lo menos la gente se preocupaba cuando sentía el ruido del mosquito. Acá no sentís nada. Acá claro, acá ya te digo, o sea, sabemos cuál es el grupo que la puede llevar peor, entonces tratemos de cuidar ese grupo. Claro. Si yo tengo familiares dentro de ese grupo de riesgo, no voy a tomar mate con ese familiar, ¿sí? Con ese familiar tengo que cuidarme de ir con barbijo en un ambiente ventilado y demás. Yo creo que el vecino preservó mucho al adulto mayor en este caso. Vos sabés que hay muchos adultos mayores que se preservaron solos, por así decirlo, o sea, agarró como miedo el adulto mayor. Lo que pasa es que como ya lleva tanto tiempo, es como que también empiezan a estar cansados y a perder ese temor. Cuesta en todos los ambientes. Todo este circo romano que estamos viviendo, ¿lo has hablado con personal de salud del área de la psicología? La subsecretaria con la que trabajamos es psicóloga y estábamos viendo eso, o sea, cuando nos reunimos por allí a permitir mayores habilitaciones, lo vemos desde ese ambiente también. Vos fíjate que, bueno, ahora se habilitaron nuevamente las salidas recreativas y van en masa. O sea, entonces voy a decir, es contraproducente, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de que no se nos sature el sistema y de que podamos seguir habilitando y que la gente ya no crea que, bueno, me van a encerrar de nuevo. Claro, ¿sí? Pero vos sabés, Silvina, que las personas, uno que anda en la calle todo el día, percibe eso, que salen pensando en que, bueno, dale, vamos a salir hoy porque mañana nos cierran otra vez todo. Sí. No, uno lo que tiene que tratar es eso, o sea, no creo que se vuelva al cierre total, salvo que vos me digas, se me colapsó totalmente el sistema y no tengo más dónde poner pacientes. Entonces, pero todo esto depende del comportamiento que tengamos, y ese comportamiento tiene que ser muy responsable, ¿sí? Vos viste que en Buenos Aires aumentaron un montón los casos y no se cerró de nuevo, o sea, lo que se abrió, se abrió. Sí, ¿ustedes tienen un registro de cuál es el número a partir del cual colapsaría el sistema? Ustedes dicen, podemos llegar a 50, podemos tener 20, podemos llegar a 100. En este momento no recuerdo bien lo que son la cantidad de camas de terapia, pero o sea, se va hablando con lo que son los centros de acá de Paraná, digamos, Hospital San Martín, que es el que tiene las camas de terapia. El viernes, de hecho, el doctor Grieve habló y dio un muy buen pantallazo de lo que estaba pasando. Comentó también de que, o sea, esperaban como que fuera peor en esta época y no fue, o sea, pero estamos todos, o sea, yo les soy sincera de mi parte, el hecho de estar en este lugar que coordinando el nodo epidemiológico y demás, cada apertura que hago, o sea, cada habilitación es un parto. Sí, no, es una sensación de que, o sea, hablándolo también con los bares que por ahí quieren más. Para nosotros es una responsabilidad. Claro, es que uno por ahí se siente culpable, es decir, ¿por qué abrí tal cosa? ¿Por qué abrí tal otra? Pero uno se siente con esa responsabilidad, ¿viste? Y a veces también te dan ganas de decir, pero bueno, a ver, yo les estoy dando las habilitaciones, pero depende mucho del ciudadano en tomar la responsabilidad. Yo creo no que puede recién no puede
Sí. Recién Sebastián, el operador, estaba pasando imágenes, no sé si viste, Silvina, de Paraná, son del día de ayer, me estaba diciendo, los diferentes lugares, ¿no es cierto? Y bueno, por ahí podemos ver las mesas medias separadas, pero gran acumulación de gente por mesa. Sí, o sea, bueno, a eso es lo que iba yo. Grande acumulación. A mí me pasó, por ejemplo, ayer estaba y digo, vamos a dar una vueltita sin bajar, ¿no? Uno sube el mate. Me dijeron que la Costanera explotaba. No. Yo quise agarrar para la Costanera y cuando vi semejante me fui. Me fui para otro lado, me fui para la circunvalación, decir, por ahí paré el auto y tomé mate. Vos le das la posibilidad a la gente que respire, entre comillas, y siguen yendo al mismo lugar. Sí, no bueno, pueden ir a otro. Vos sabés que el parque acá es la vuelta del perro. Que el parque no, me parece que es algo muy particular de paranaense. Pero por eso te digo, también no podemos como Estado estar como policía al lado de cada uno. O sea, vos no podés poner un inspector en cada mesa. No, y después tenés el tema que después si pasa algo te reclaman porque el Estado no hizo. Claro, entonces, bueno, es que ese es un círculo vicioso que el vecino lo tiene que entender. Es decir, a mí me pasó algo totalmente bizarro. Hace una semana un vecino mío podó un árbol porque el municipio no venía y dejó las ramas al lado del árbol. Entonces yo le digo, discúlpame, ¿y las ramas? Ah, no, voy a llamar al municipio. Pero ¿cómo? Pero si vos cortaste el árbol porque el municipio no venía, ahora querés que el municipio venga porque... Es decir, es muy difícil yo no educar. No sé si estamos mal acostumbrados, ¿viste? Pero bueno, por ahí también, o sea, porque vos lo primero que ves te dicen que cierren todo y entras a un coso que vos decís, a ver, bueno, el que quiere salir que salga, pero que sepa que tiene sus riesgos, ¿sí? Y el que no quiere salir porque se quiere cuidar, el virus no le va a volar adentro de la casa. Claro. Entonces, si quiere cuidar, que se quede en la casa. Pero también, o sea, porque terminamos tomando medidas para el 100% cuando digamos, el menor número es el que no quiere salir o que no quiere, o sea, estamos en un lugar difícil para tomar decisiones. Sí, seguro que sí. Silvina, que sí. ¿cómo ves? Creo que me dijiste que 6:30 tenías otro compromiso, ¿puede ser? Sí, 6:30 tengo otro compromiso, todavía no me han mandado mensajes, así que... Todavía no arrancó. Una preguntita, aprovecho. Junto con Fabián somos vecinalistas, dentro de las vecinales, ¿no es cierto? Y estamos muy preocupados porque si bien se abrieron los gimnasios, la gente con un cierto poder adquisitivo puede ir a pagar la cuota al gimnasio. Y las otras personas hacen esa rutina o ese gimnasio o esa zumba o ese baile en las vecinales con un módico precio o a veces sin precio porque pone la municipalidad, sus profesores, todo eso, todos los talleres, todo eso. Ese es el próximo punto a evaluar. Bueno. Es el próximo punto a evaluar y tenemos que ir viendo los resultados de todo lo otro que va pasando. Si son, digamos que esos puntos son los que se nos cuesta más controlarlos. Son actividades más aeróbicas, la gente, o sea, uno cuando está saltando y demás, elimina más, digamos, o sea, el dióxido de carbono. Exactamente. De hecho, yo soy una de las que también está bastante ansiosa por habilitar todas esas actividades, porque son cosas que hacía diariamente y bueno, pero también conozco el riesgo. Entonces voy evaluando y digo, bueno, tal vez lo podemos hacer con menos cantidad de gente por lugar, siempre la higiene personal, y lo que también vamos a hacer desde el municipio es que con la apertura de las nuevas actividades, a través de Zoom o alguna otra plataforma, vamos a dar una charla para todos esos usuarios que se quieran conectar, de hecho, para ir contando, o sea, explicar esto que yo les decía a ustedes, siempre hay un riesgo en cada apertura que se hace, uno tiene que ser consciente del riesgo, entonces, ¿qué es lo que no tengo que hacer en el caso de que yo esté haciendo estas actividades? Lo que no tengo que hacer es ir a visitar a mis adultos mayores, o si lo hago, tener todos los recaudos de no compartir mate, de no compartir bebida, o tratar de mantener los ambientes aireados para no exponerlos a ellos una posibilidad de contagio.
Te pregunto, Silvina, recién acabo de recibir una información de un vecino que me dice que en el hospital de Baxada murieron un par de personas. ¿Tenés esa información? Hasta ahora no me han pasado esa información. Si ha sido, debe haber sido de hace rato. Sí, aparentemente. Tal vez mañana nos enteremos. ¿sí? Hasta ahora yo esa información no la tengo. No la tenés. No la tengo. ¿Cómo sigue esto? ¿Y cómo sigue? Pidiendo responsabilidad a las personas. ¿Y cómo actúo yo cuando veo que alguien está siendo irresponsable? Ese es el problema. Y tal vez llamándole uno mismo la atención y decirle, che, no tomé de la botella con el otro, o esas viste que decían, la mayoría de los casos han sido por esas reuniones sociales. Sí, seguro. Bueno, y también está esta recomendación. Yo no voy, o sea, como hablamos hoy, no me puedo poner como policía al lado de cada uno y decirle, che, mirá, no hagas esto. Entonces, que esa persona, si lo hizo, que sea responsable y que no vaya a visitar, o si va a visitar a sus familiares que pueden tener factores de riesgo, tratar de mantenerse alejado, ¿sí? Y en cuanto aparezcan síntomas, o consultar al médico, y si por ahí le da miedo consultar al médico porque son síntomas leves, que se mantenga aislado, ¿sí? O con las medidas de cubrirse la boca, ventilación y demás, para no estar desparramando virus por todos lados. Bueno, me alegro, qué sé yo, uno se alegra de que todo, uno la verdad, yo recién venía para la radio, no se nota que haya ninguna pandemia. Hoy están todas afuera. Sí, yo me preocupa porque, pero ¿sabes por qué me preocupa, Silvina? Básicamente porque si esto no nos hace vecinos responsables, ya no nos queda nada. ¿Qué nos queda después? La nada, el abismo. Porque nosotros venimos de una tradición de no respetar el estacionamiento, de no respetar el horario de tire basura, de no respetar el horario de lavado de vereda, entonces es todo un tema la responsabilidad ciudadana. Modificar la acción de un vecino cuando nunca fue responsable de nada, decirle usar el barbijo y quedate a 1,5 metros de tu abuelo, es como que hay que empezar, que tiene que volver a la panza y arrancar de cero, ¿viste? Yo creo que básicamente ese es el gran problema que hemos tenido. Sí, pongamos fe en que lo hagamos para no tener las consecuencias lamentables después, ¿sí? O sea, pongamos fe en que todos estamos escuchando el mensaje y podemos, porque no son cosas extraordinarias las que nos piden. No, para nada, o sea, es muy simple no es lo que algo, está pidiendo. Tal cual, no es algo extraordinario, entonces es aprender a convivir con la circulación de este virus hasta que, en el caso de que salga una vacuna, que hay bastantes promesas de que va a ser pronto, pero bueno, hasta tanto salga esa vacuna tenemos que seguir viviendo. Y esa vida tiene que ser de forma responsable. Claro, pero además hay una realidad. ¿Con cuántas enfermedades uno puede estar protegido con tan pocas medidas como el distanciamiento, como el barbijo? Claro. Es decir, son muy pocas, pero bueno, no lo estamos entendiendo. Pero también por ahí, Silvina, y esto muy personal, ¿no? Por ahí también la comunicación o el discurso que salga del ente oficial, por ahí, por eso vuelvo a decir que es mío nomás, ¿no? Este pensamiento. Por ahí no tendría que ser un poquito más duro en ese sentido de no tan amigable, en ese sentido por ahí. Yo me acuerdo los primeros, a mí me quedaron, porque yo por ahí a veces son imágenes que me quedan, que uno decía, sí, el respirador. Mostraron cómo estaba una persona boca abajo con el respirador. Y verdaderamente me dio terror estar 12 o 15 días y pensar que uno pensaba que tenía un tubo y estaba consciente y está anestesiado y no sé si medio dormido, lo tiene en esos días, y en una situación ya muy avanzada, ¿no? del COVID, ¿no? Pero sí, por ahí digo yo, exactamente, por ahí no causar miedo, pero sí conciencia de lo que le puede llegar a pasar. Y es difícil, difícil, pero o sea, uno trata de transmitir eso. Lo que pasa que también a veces
yo de mi parte prefiero la responsabilidad, sí, llamar a la el mensaje de la responsabilidad, sí, porque después te lo dicen también, no, pero o sea, eso le pasa al viejo, te dicen, básicamente. Entonces, apelo más a la responsabilidad de que tal vez esa persona mayor puede ser mi abuelo, puede ser en mi caso mi papá y demás. Sí. O sea, en el caso y yo creo que los jóvenes pueden tomar conciencia en ese sentido. Si estuve de joda, por así decirlo, con mi amigo y demás, y bueno, trato de por lo menos 10 días no ir a visitarlo a mis abuelos, porque puedes poner a tener un me tira pata, me hago cargo de lo mío, digamos. Exactamente, o sea, yo apelo a esa responsabilidad, yo creo que se puede, o sea, yo creo que podemos aprender a ser responsables y poder convivir con este virus. Hasta tanto llegue la cura milagrosa, si llega. Hablando de curas milagrosas y de vacunas, ¿vos estás en contacto con responsables de laboratorios que están llevando a cabo las pruebas y eso? ¿Tienen contacto directo o no llegan a ese? No he tenido contacto directo, sí he estado leyendo varias publicaciones y bueno, amerita a que la vacuna esta, la de Oxford, la famosa que está en la última fase de prueba, que la van a hacer acá también en Argentina. Ahora todo es muy rápido porque hoy les decía, la ciencia avanza, hoy tenés otras posibilidades de diagnóstico, hay otras posibilidades que tal vez antes no había, y vos para probar una vacuna estabas... Sí, tenía que tener una laucha, una rata durante 5 años para ver si reaccionaba o no reaccionaba. O no, ahora como que cuando se hizo la de la viruela, que fue así nomás, se probó la de viruela y se entró a aplicar y disminuyó la mortalidad. O sea, ahora sí tenemos esa posibilidad de mucho diagnóstico, de muchas pruebas, y por eso también son más rápidos todos los ciclos. Así que bueno, esperando a que salga esa vacuna lo más pronto posible para también llevar un poco más de tranquilidad y poder volver, no sé si vamos a volver a esa total normalidad, pero al menos ya no tener tanto terror de que nos estén pasando estas cosas. Sí, la gente en su momento, bueno, hace un par de días hablamos con una psicóloga respecto a la culpa, que acá nadie está asumiendo la culpa, nadie es culpable, es decir, el virus lo tiene el otro, nadie es culpable de nada. Y hablamos con el doctor Berbara sobre la psicología y él nos dijo, el 100% de la población mundial se va a ver afectada psicológicamente después de esta... ninguno de nosotros está exceptuado de tener algún conflicto psicológico. Silvina, antes que te llegue el mensaje, vamos a cortar porque vos después me vas a decir, me están llamando. No, creo que ya se reunieron, pero bueno, me dieron unos minutitos para terminar. Sí, pero además, bueno, Alejandro, que siempre nos ayuda con determinadas entrevistas, me dijo que eras muy explícita y muy práctica en cómo explicabas todo y realmente nos hemos dado cuenta que es así y muchas veces da gusto que alguien te lo pueda explicar de manera cotidiana y de manera que todos podamos entenderlo. Así que gracias por haber participado, por habernos dado la posibilidad de enterarnos un poco más de todo. Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y me considero una educadora, así que me gusta mucho que cuando uno habla de estas cosas poder ir educando para ir cambiando esas conductas que nos pueden llevar al riesgo. Así que bueno, gracias por comunicarse y apelando a la responsabilidad de todos los ciudadanos para que esta convivencia sea lo menos grave posible. Bueno, la próxima entrevista sin barbijo. Ya todo sin barbijo y venís al piso y ya está todo bien. Ojalá así sea. Bueno, ojalá así sea. Gracias, Silvina. Bueno, gracias, Silvina. Gracias a ustedes.